repente empezó a entrar un humo, un olor, y yo vi a mi esposa que cayó. Entonces en ese momento yo perdí la fuerza, no podía mover las manos ni los pies, pero quedé con los ojos abiertos. Si lograba demostrar que habían salido en el tiempo de la guerra y regresaba a Italia, el gobierno italiano le daba un dinero, Sí. le daba euros. Dije, ahora voy para Pordenone y yo llevaba en la mochila que llevaba una cantidad de euros. Resulta que en ese tren entramos al tren y de pronto se mete un olor debajo de... Porque Estábamos haciendo el devocional. Eran como cabinas, ¿no? Eran como apartamenticos. Sí. Entonces uno cerraba la puerta y prácticamente ahí podíamos dormir. Y de repente empezó a entrar un humo, como un olor, y yo vi a mi esposa que cayó. Pues estábamos haciendo el devocional. Cayó. Y de pronto vea, porque Lorenita estaba brincando en la silla. Sí, estaba cantando, conozco un poder que todo lo puede. Entonces, él hizo al cojo saltar y de ahí ya no supimos más. Y Leito se quedó dormido en los brazos de mi esposa. Imagínate. Entonces, en ese momento, yo perdí la fuerza, no podía mover las manos ni los pies, pero quedé con los ojos abiertos. Entonces, yo quería y no podía mover, no podía mover el cuerpo. Y en ese momento entran dos personas, abren el bolso, y dentro del bolso yo tenía otro bolso, y dentro del bolso tenía los pasaportes y el dinero que tenía, y de pronto cogen todo el dinero y se lo llevan. Y el predicador que tenía tantos euros ahora no tenía nada. No tenía nada. Para llegar a ser misionero. Cuando yo logré reaccionar, cuando ya pude mover, que ya había pasado un tiempo, el tren seguía en marcha, entonces yo fui a buscar la capocren, o sea, la jefe del tren, y a contarle que nos habían robado todo, que nos habían quitado todos los euros. Entonces ella dijo, no puedo hacer nada. Entonces yo me fui a buscarlo, porque el tren era grande. A los ladrones. Cuando se dan cuenta los ladrones, yo los veo y ellos salen corriendo dentro del tren, el tren estaba andando, y yo me voy detrás de ellos. Me arriesgaba. Sí, bastante. y ellos corriendo, y yo detrás de ellos, sí, la película, ¿cierto? Sí, así fue. Y entonces cuando ellos se dan, porque la capocreno iba atrás, ellos, en los trenes, en Italia tienen una palanquita de emergencia, ellos bajan la palanquita, Y el paran tren el tren. para, en esa época las puertas se abren, y ellos se bajan, y yo me bajé. Dije, En la estación "Devuélvame". de Montevecchio, yo me acuerdo muy En la bien. estación de Montevecchio, ¿cierto? Sí. Entonces ellos se bajan, y yo me bajo, A perseguirlos. y la capocreno, todo Increíble. estaba solo porque ahí todavía no hemos llegado a la estación de tren. Y yo pensando, yo voy a llegar a un lugar, ahora no, Con se dos llevaron hijos, todo, mi con dos esposa. hijos, con esposa, y no hay nada. Sí. Entonces cuando ellos me miran, en medio de esa oscuridad, uno saca algo en la mano